Que me están escuchando en esta tarde. Es un gran privilegio volvernos a encontrar y poder compartir con ustedes un momento la palabra del Señor. Esta hora es de grande bendición para mí, para mi familia, compartir con ustedes la palabra de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tengo uno de los temas que me encantaría siempre compartir con ustedes y que es de mucha bendición para todos nosotros. Es el encontrar pues la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Solamente quiero compartir, sé que este tema es muy extenso, se necesitaría muchas horas para poderla compartir con cada uno de ustedes, pero quiero tomar dos versículos de la palabra del Señor y poderlo compartir con ustedes y ver la importancia que tiene la palabra del Señor en nuestras vidas. Ahora quiero llevarlos al libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 y 2. Escucha, esta palabra es muy importante. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hay una de las cosas que siempre me ha encantado, y es cuando la palabra siempre surge para bendición de los creyentes. Aquí es asumiendo nuestra responsabilidad, es el nombre del tema que yo le he puesto. Cualquiera puede ponerle el tema que usted pueda creer conveniente, asumiendo nuestra responsabilidad. Usted sabe que en este capítulo, por ejemplo, habla, el nombre completamente es los dos testigos. Principalmente, no hay mejor testigo que el poder del Espíritu Santo y un creyente que tenga la buena voluntad de servirle a Dios. Esa mezcolanza entre el creyente y el poder del Espíritu Santo hacen que estos dos testigos unidos puedan cumplir la misión que Dios le dio a la iglesia allá en Mateo capítulo 28, verso 19, que le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Marcos 16, 15 dice: id y predicar el evangelio. Amén. Todos hemos recibido esa misión. Todos hemos recibido esa misión, que es la misión de poder predicar y servirle de testigo al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Hay algo que a mí me llama en este primer versículo. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Hermano, en el lenguaje común, el lenguaje que tenemos, que sabemos que caña viene de un griego que es canón. O sea, canón significa caña o significa vara para medir. Amén. O sea, entonces, ¿a quiénes? Es la palabra completamente. Esa caña mide, y le dice, ve, le dice, y mide, ¿verdad? Completamente. La palabra del Señor: me fue dada una caña caña semejante a una vara de medir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 21, verso 15, 17 encontramos otro pasaje semejante. Y dice el capítulo 21, versículo 15 al 17. Vamos a encontrar esos pasajes. Ahora yo te pediría a ti, antes de que nos podamos ahondar, que pidamos la unción del poder del Espíritu Santo para que nos pueda enseñar todo lo que Él quiere para con nosotros. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me brindas, por estar aquí en presencia de muchos hermanos y amigos que están escuchando esta palabra, Señor. Te pido bendición para cada uno de ellos. Te pido bendición, Señor, que nos alabarte, queremos glorificarte, queremos bendecirte, Señor. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te damos la honra,
Te damos la gloria a ti, Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 15, 17. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadros y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son... Y midió sus muros 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Bendito sea el nombre del Señor. La nueva Jerusalén, medida con una caña, con una vara y de oro. Aleluya. Y óyeme lo que dice la orden en este versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. Dice: y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Mire la función principal que se le da a Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, esto es bien especial. La palabra me enseña claramente que el templo de Dios es la iglesia. Y bajo el altar están las almas de los mártires que han muerto por causa del Evangelio de Dios. Se deben de contar también a los adoradores que están ahí. Esto solo puede ser la iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Al templo de Dios, a las almas de los mártires y también a los adoradores, aquellos que están adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores busca a Dios que le adoren. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo bien importante. Estos son cosas bien importantísimas. Ahora, cuando venimos a adorar a Dios, somos el templo de Dios, Dios preserva a su pueblo. Dios le dice, los vamos a medir a todos. Gloria a Cristo Jesús. Mire, esto es bien importante. El templo probablemente completamente se refiere a aquellos que están en la tierra, y el altar, pues sencillamente son los que están en la presencia del Señor. O sea, los mártires. La palabra del Señor me enseña y me dice, ausentes en el cuerpo, presentes, ¿a dónde? En el Señor, los mártires, los que ofrendaron sus almas. Gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. La medición en este caso debería ser considerado como una preservación para todos los momentos. Bendito sea el nombre del Señor. El medir a las personas, el medir a cada uno de acuerdo a lo que la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, Él quiere decir preservación. Oiga lo que decía en Número 35:5. La palabra del Señor me enseña esto. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2,000 codos, al lado del sur 2,000 codos, al lado del occidente 2,000 codos y al lado norte 2,000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto vendrá por los ejidos de la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios protege a su pueblo. Dios lo estará protegiendo siempre. Ahora, escúchenme esto. Es bien importante que usted, cuando dice Dios a Juan, mide el templo. La palabra del Señor me dice que la iglesia es el templo del Señor. Oiga lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿En quién dice? 1 Corintios dice, ¿en quién todo el edificio? Gloria al Señor. Va creciendo para ser templo santo del Señor. Y oiga lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Amados, Dios mide el templo de Él.
Dios mide a los creyentes. Esa fue la promesa que Dios le dio a todo el pueblo. Allá a sus discípulos Jesús les dijo, y cuando ven, Él dice, y derramaré mi Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, pero vosotros le conocéis, porque está entre vosotros y en vosotros. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios, para preservar nuestra vida, nos mide. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Hay veces que el creyente vive con una vida completamente desanimado. Hay veces que el creyente vive una vida de menosprecio para él solo, sin darse cuenta que por haber aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, usted se convirtió en templo de Dios. Gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es maravilloso. Óigalo, esto es lo que estábamos leyendo al principio, que era Efesios 2:21. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Aquí el compromiso, asumiendo nuestro compromiso. Usted, al aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, tiene que ser un templo santo. Tiene que ser un templo que adore a Dios. Un templo que sea realmente lo que vale la pena ser hijo de Dios. Amén. Oiga, esto es bien hermoso. Solo a los sacerdotes se les permitía entrar al lugar santísimo, pero ahora todos los creyentes pueden entrar. Por lo tanto, este es un cuadro del nuevo templo, el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. A Juan se le da una caña para medir el templo. Amado, aquí viene la situación. La caña, ya dijimos que la palabra viene de canón, o sea, la Biblia. Amén. A Juan se le dio esa caña para medir el templo, o sea, para medirte a ti y para medirme a mí. Así de fácil. Esta es la palabra del Evangelio. La palabra de poder, en su función de determinar quién está adentro, quién cumple la medida o quién no. Pues. Hay algunos que nos van a tocar que el Señor nos va a decir, mene, mene, tekel, uparsin. Pesado fuiste y fuiste hallado falto. Te faltó una puñada para la libra. Gloria a Cristo Jesús. No se enojen, hombre, si el consejo está a tiempo. Amén. Cristo dijo, yo no los voy a juzgar a ustedes. Yo no los voy a medir a ustedes. La palabra que yo les he predicado, esa los va a juzgar. Y les va a decir si están adentro o están afuera. Amén. La palabra. Todos sabemos que la palabra es una espada de dos filos, que penetra y corta a diestra y a siniestra. Y se mete hasta los tuétanos, hasta discernir los pensamientos, dice la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Esa palabra te está evaluando todos los días. Cristo no dijo el que pertenece a una religión y la denominación puede ser una mega, una extra mega iglesia, puede ser 4, 5, 6 miembros de una congregación. A Jesús no le interesa eso. Lo que le interesa al Señor es que Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si Dios viene y Cristo viene y el Espíritu Santo viene y hace morada contigo, es porque la palabra te dio el aval de que estás dentro del régimen de Dios. El Señor le dice, mide el templo. Amén. Mídelo, amar. Amén. Ahí pasamos los pastores.
peleando con los hermanos ahí, diciéndole, guarde, mire que hermano, la palabra del Señor dice aquí, y el creyente dice, yo hago lo que yo quiero. Pues déle viaje, hermano. Pero ante la presencia del Señor, usted, aleluya. Y ya vamos a ver la segunda parte del versículo, ¿quiénes son los que están fuera? Amén. Dios le dice a Juan, mide el templo. Y ya vimos que el templo somos nosotros. Aquellos son edificios, hermano, que valgan 100 pesos, que valgan... Porque hay veces que solo son 4 horcones y unas láminas arriba. Y le llamamos templo, y bendito Dios, porque ese lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Algunos cuestan un gran montón de millones. Pues ahí déjenlos también. Si esos son edificios, pero el verdadero templo es usted y yo. Si guardamos la palabra. Si la palabra nos da el aval de pertenecer al reino de Dios. Y la palabra está llena. Amén. Algunos, dice Santiago, son oidores de la palabra y son oidores olvidadizos. Son como aquellos que se dan garabatos y se van a ver al espejo y se ven guapos. A los 5 minutos, 10 minutos se les olvida cómo eran, dice el apóstol Santiago. Amén. Sea hacedores de la palabra de Dios, no oidores olvidadizos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es la que fija la frontera, hermano. Escuche esto. Tal vez usted ha leído este pasaje un montón de veces. Cuando Elías se puso a hacer el reto contra los sacerdotes de Baal, aquellos 420, 450 profetas de Baal, que estaban ahí todo el día, pasaron rasgándose la vestimenta. Hermanos, Elías dice que hizo una zanja. Amén. Hizo el altar. Y dice que puso 12 piedras en el altar, que es simbolismo del templo de Dios. De uno por cada tribu. Amén. Despedazó el sacrificio encima. Pero hizo una zanja alrededor del altar. Y una de las cosas que me agrada es que la zanja la llenó de agua. Amén. Usted sabe que el agua significa la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 25. Y ahí dice que somos limpios por la palabra de Dios. Y lo que lava es la palabra, la sangre de Cristo también. La sangre de Cristo te limpia, te borra todos los pecados. Pero la palabra te limpia, te lava todos los días. Y la palabra es la que hace separación entre el mundo y nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él es grande, Él es maravilloso. Entonces, gloria al Señor. Esto es importante. A Juan le dice, mire, tienes que medir. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento se da como el templo, habían en un primer patio, en el exterior, el de afuera, pues, estaban en el patio para los gentiles, los que llegaban. Había un patio solamente para las mujeres judías, había otro patio para los hombres judíos y había un patio para los sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo y por él. Cuando Cristo murió, me narra la Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 51, y dice que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Gloria a Cristo Jesús. Y ahora podemos, dice el escritor de Hebreo, podemos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo. Podemos entrar confiadamente hasta ahí. Aleluya. Esto es importante. Ahora vea usted. ¿Qué sería, hermanos? Aleluya. Ya hemos hablado del templo, que es usted y yo, y que somos medidos por la palabra. Hermano, si te vas a la gloria, no te vas a ir a la gloria por el pastor, ni por los diáconos, ni por las cheradas que tengas con todos los de la iglesia. Te vas a ir al cielo porque obedeciste la palabra. Te vas a ir para el otro lado
porque desobedeciste la palabra, no te dio la medida exacta para poder entrar al reino de Dios. Usted que está de rebelde ahí, usted que nadie le puede decir nada porque se infla más que a ver qué cosa. Usted que dice que es templo de morada del Espíritu Santo, pero cuando va a la iglesia y no hace la voluntad de Dios, mire hermano, aquí no es de pelear. Fíjese que con el rato que tengo de andar en la iglesia, de ser evangélico, he comprendido esto. Los pastores, los pastores hasta con presión arterial elevada, con azúcar en la sangre, con un montón de cosas, queriendo arreglar a un montón de cristianos que no quieren oír la palabra, que no quieren atesorar la palabra, que no quieren hacer nada por obedecer la palabra del Señor. Y la gente lo único que y yo digo, con experiencia digo yo, si algún día van a estar cara a cara con el Señor, y el Señor ahí les va a leer, tal día te predicaron tal sermón y no hiciste caso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora escuche esto. ¿Cuál será el significado de altar en la Biblia? Aquí en este capítulo que acabamos de leer. Dice, levántate y mide el templo de Dios. Ya lo vimos. A quienes mide la palabra es a usted y a mí. Amén. Y a los que, y al altar y a los que adoran a Él. Aleluya. Como yo lo veo, los adoradores son el templo y el altar. O sea, los creyentes, además de ser templo, son también el altar. Ya hemos visto que el templo representa la verdadera iglesia. Aquí no andemos con paños tibios, ¿verdad? El templo de Dios en la tierra es la iglesia verdadera, la iglesia espiritual. Es el creyente que se mantiene firme en la palabra. El creyente que llega ahí y va a hacer lo que él quiere. Ay, déjelo, hermano. Amén. Ese no quiere cambiar su estilo de vida y no se quiere convertir en nueva criatura a través de la sangre de Cristo Jesús. Si no respeta la sangre de Cristo, ¿cómo te va a respetar a ti como pastor? ¿Cómo va a respetar a un diácono? ¿Cómo va a respetar a un líder de la iglesia? Si no respeta la sangre de Cristo, respeta la palabra, ¿cómo te va a respetar a ti? Alabado sea el nombre del Señor. Este es tremendo, ¿verdad? Pero ahí está la situación. Gloria a Cristo Jesús. Hay una de las cosas bien importantes, dice que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y el altar? Pues, ¿quiénes son? Uno de los versículos que más se apega es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Oiga lo que dice la palabra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Oiga, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En la historia, hoy, en la historia actual y en la historia desde la que fundó la iglesia primitiva, hemos visto que hay millones y millones de cristianos que han ofrendado su vida por causa del evangelio. Se ha derramado sangre para que tú y yo podamos conocer el poder de Dios. Se ha derramado sangre para que tú y yo podamos abrir la boca hoy y decir que somos hijos de Dios. No se imagina cuánta sangre se ha derramado. Y oiga lo que dice en Levítico 4:7, dice, y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová,
y echará el resto de la sangre del becerro, ¿a dónde? Al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esa es la gente que Dios quiere. Esa es la gente que ha estado en pie de lucha. Hermanos, hermanas, que han peleado la buena batalla y han derramado su sangre. Aleluya. Esa gente es la que está ausente en el cuerpo, pero está presente en el Señor. Al Señor allí. Y le dijo, y se les dio vestidura blanca y le dijo, cálmense, hombre. Ustedes ya vencieron, ya pasaron su turno, ya pasaron su problema, ya pasaron todo. Dieron su ofrenda, la ofrenda más grata de cualquier ser humano es su vida ante la presencia del Señor por causa del Evangelio. Son miles. Usted es templo y los que ya se murieron son las almas que fueron derramadas en el altar. Las vidas de muchos hermanos en Cristo. Hay algunos que todavía están hablando, que cuando venga la tribulación, como a ellos nunca les ha tocado que los enfrenten ante un león. A ellos nunca les quemaron las familias vivas en su presencia. A ellos nunca nos ha sucedido a nosotros nada, hermanos. Aquí los creyentes se van de la iglesia simplemente porque tienen ganas de irse. Creyentes hasta cierto grado malcriados, digo yo. Ay, que me vio mal, hermano. Y por eso, mire, aquí si viniera realmente alguien, yo no creo aquellos creyentes, aquellos evangelistas que andan predicando hoy en día, que dicen, y después de que exista el arrebatamiento de la iglesia, usted creyente se va a quedar a pelear con el anticristo. Mire, si ese no le quiere, si yo no sé, hermano, estos evangelistas o estos pastores que están predicando eso, ¿en qué parte de la Biblia agarran eso? Como que va a haber el primer viaje y después en el segundo se van. Y estos creyentes todavía están creyendo que en el segundo viaje se van a ir. Mire, si no se fueron si no le sirvieron a Dios llenos del poder del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, mire, esa expresa es fácil, hermano. Con que hoy en día hay creyentes en las iglesias que si se le acerca a alguien y le dice, si no bailas, te mato, ellos mismos piden la canción, hermanos. No ofrendan sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Estos creyentes ofrendaron sus vidas por Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos creyentes dieron, alabado sea el nombre del Señor, todo lo que ellos tenían. El apóstol Pedro nos hace una reseña completamente del sacrificio del creyente. Primera de Pedro 2, 19, 25. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si usted y yo sufrimos y estamos llegando hasta el punto de dar la vida por Cristo Jesús, amén. Ahora, el Señor dijo claramente, ejemplo les he dado, dijo el Señor, para que así como yo he hecho, también vosotros hagáis. Ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, también vosotros hagáis. Mire, primera de Pedro 4, 1, 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Como quien dice, ya Cristo lo mataron, ya ahí te haciendo la memoria vos aquí en la cabeza, que te va a pasar lo mismo por causa del Evangelio. Amén. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amado, escuche esto. Dios te pide hoy a los creyentes, no nos pide que nos maten. El Señor no nos... Mire, la palabra de Dios es tan hermosa. En un sentido representativo, el morir diario.
eh, hay algunos creyentes que de memoria, para mí el morir es ganancia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decimos, amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Digo yo, qué bueno. Ahora, oiga lo que dice, y yo quisiera, si usted tiene la Biblia, abra la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1. Oiga lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay algunos creyentes en sacrificio vivo, vamos a estar 3 días de ayuno, pero el chambroso no lo dejaron. Pero hablar mal del hermano no lo dejaron. Comerse al vecino y al pastor no lo dejaron. Amén. Sacrificio vivo significa que tenés que sacrificar tu ego, tu yo personal, tu vieja manera de vivir, decía el apóstol Pablo. Tenés que sepultar, eso es sacrificio. Sacrificio es dejar de menospreciar a tu esposa, a tus hijos. Y aunque tu ego te lleve y te diga, yo aquí, yo allá, y que soy el machín de la casa, mire, ese sacrificio, presentarlo ante Dios, eso, y decirle, Señor, mire, Padre Celestial, ayúdeme, quiero sacrificar todo lo que esta carne me dicta que yo debo de hacer. Ayúdeme, Padre Celestial. Que presentéis en el altar de Dios y llevéis, que no es que te van a matar, sino que tenés que matar la vieja naturaleza que tenemos cada uno de nosotros. Si usted cree, si yo siempre he dicho y lo voy a sostener, usted ve creyentes que caminan como angelitos, tóquelo y sacan el escorpión que andan. Porque el hombre viejo no ha muerto, no ha sido sacrificado todavía. Ahí está vivo, mátelo, llévelo al altar, dígale al Señor, aquí le vengo a ofrecer esto, Señor, hay que botar eso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué estás sacrificándole tú ante la presencia del Señor? Hermanos, hay gente que pasa todo el día en la casa, pero ni tan siquiera sacrifica un poco para ir al culto. Yo estaba leyendo hoy un día, dice, un hermano yo creo que estaba molesto, a gran manera, diciendo, ¿cuánto añoramos estar en el templo? Y cuando el templo está abierto, hay que andarle llamando y diciéndole a qué hora va a ser el culto, para ver si va. Sacrificio vivo. Y lo que es bien hermoso este pasaje, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Algunos dicen, ay, que hay que ayunar. Sí, yo no estoy en contra. Si el ayuno ayuda, pero lo que te ayuda más es que sacrifiques muchas veces la lengua. Que sacrifiques muchas veces tu propio ego. Esa gente que le gusta que la anden, ay, que la eleven como que es cueta y para arriba, hermano. Eso cuesta. Si eso es duro, que agaches la cabeza, porque los altaneros siempre la levantamos muchas veces y la sacamos hasta el pecho. Y Dios te dice, sacrifica eso. Que cuando otros vayan a tomarse la foto por el éxito, mira, quédate de último, hombre. Sacrifica ese ego que tenés, que te gusta que la gente te aplauda. Apártate tú y que el aplauso no sea para ti, sino que sea para el que murió en la cruz del Calvario. Para Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos cuesta, ¿verdad? Es duro eso. Hay que sacrificarlo. ¿A dónde? En el altar. Llévalo al altar. Ahí donde estos creyentes estuvieron dispuestos hasta derramar su sangre por causa del Evangelio. Y tú y yo no estamos dispuestos muchas veces a sacrificar nuestro ego porque nos gusta, hermano, que nos eleven. Jesús es grande.
La Biblia dice que Él se humilló a lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No lo agarró Él, la exaltación no la agarró a Él, el Padre se la dio por haberse humillado. Usted y yo necesitamos humillarnos ante la presencia y sacrificar en el altar de Dios todo esto, tus malcriadezas. Amén. En tu casa, en tu familia, sacrifica ese ego que tienes. Tu esposa necesita de ti, tus hijos necesitan de ti. Hay veces que vivimos como que somos perros y gatos, pero no es porque no nos haga falta nada, sino porque mi ego. A mí me encantó lo de Jonás. Dijo, no dejen de estar tirando los frijoles, no tienen culpa. El arroz, la cebada, el trigo, no. Tírenme a mí que yo soy el culpable. Amén. Jonás se sacrificó y reconoció que él era el que necesitaba ser tirado, no los objetos. Hay veces que usted en la casa tira la cacerola y después la quiebra y después va a fiar una. No, hombre, ese es porque su ego no lo ha cambiado. Yo no sé si usted está dispuesto a sacrificar. En el altar se sacrifica todo lo que éramos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Él es grande. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hay algo que yo quiero siempre compartirlo con ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Oigan lo que dice el versículo 2. Dice, oigan lo que dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera, oigan, esto es bien importante. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aleluya. Esto cuando usted lo vea, esto es, hermanos, si usted vio el primer versículo que leímos, Dios le dijo a Juan, mide el templo. A la iglesia. El apóstol Pedro dice que el juicio debe de empezar ¿por dónde? Por la casa. Y si el juicio empieza por la casa, ¿dónde quedarán los impíos y los pecadores? Y el Señor le dice, mira, no te preocupes en estar midiendo a los gentiles, ahí déjalos. A los que están allá afuera, no los midas. Pero el patio que está afuera del templo, que el cual era de los gentiles, no lo midas. Ahí pasamos nosotros los pastores, los evangelistas y todos los que predican. Usted, señora, que ahí está con el gran chonguengón. Si el Señor te dice, no lo estén midiendo. Así es. Si el Señor te dice, no los mida, hombre. Si para ellos no hay medida. Si ya están afuera, pues. Amén. Predícales el evangelio. Ese es tu deber, mi deber, predicarles el evangelio a todos ellos. Como iglesia me compete predicar el evangelio, no criticarles su vida. Y dígame que para un gentil, para un amigo que esté bailando, si para él no es pecado, ¿con qué bailan los creyentes? Esos que van a la iglesia con una Biblia, hoy están adorando a Dios hasta con las manos y los ojos levantados, los brazos levantados y los ojos cerrados ahí, aleluya, gloria al Señor. Terminó el culto y después van a las chonguengues. Y a eso los están midiendo la palabra, porque hicieron la confesión de fe. Pero el amigo, nosotros la agarramos venimos nosotros los evangélicos y agarramos a los pobres amigos católicos, agarramos al que no es nada y unos que no son nada y los agarramos al mumo a quererlos enderezar con la palabra, con que no enderezamos a los que están dentro de la iglesia. Y el Señor dice, no los miras, hombre, si ellos están afuera. ¿Ven? Esto es bien. Oiga, yo no sé si usted se siente alegre o se siente mal, pero
La palabra te dice claramente. Y es cierto, mira aquí lo que... Déjalo y no lo mida. Porque ha sido entregado a los gentiles. Ese patio de afuera, el mundo, para allá. Ustedes de afuera, digo el Señor. Eso no están dentro del templo. Esos van. Y esto es lo tremendo, dice. Oiga lo que dice. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Gloria al Señor. 42 meses es algo que a mí me puede llamar mucho la atención y es importante que usted lo entienda en gran manera. Amados, todo mundo le tiene temor a esos 42 meses. Y yo digo, ¿y por qué? Si usted va conmigo al libro de Números, gloria al Señor, capítulo 33, versículo 5, amén, va a encontrar, eso es muy largo, todo el capítulo 33, versículo 5, Israel salió desde Egipto y para llegar hasta la Canaán se tardó, hizo 42 campamentos. Vaya, busque número 33:5. Tenga paciencia porque va a ir leyendo y salió y se fue para y habitó ahí. Hizo 42 campamentos para llegar desde Egipto hasta la tierra prometida. 42 campamentos. Ahora, ¿qué me significan esos 42 campamentos? O esos 42 tiempos le podíamos llamar. Esos tiempos. Amén. Me significa que la mano de Dios estuvo con Israel y lo cuidó y lo protegió todo el tiempo. Amén. Nehemías dice que el calzado no se les terminó, que la vestimenta no se les arruinó, todo lo que llevaban, pero prevaleció 40 años. A eso le llamo la protección divina. Aquí en este capítulo 11, a los dos testigos que usted y yo, como santos, la palabra del Señor me dice que vamos a tener que predicar o profetizar durante 42 meses. O tiempo y la mitad de otro tiempo. Amén. Y si usted, oiga, tal vez observe, lo hemos leído, hombre. La Biblia dice que Elías profetizó y dijo que iba a haber una sequía durante 3 años y medio. ¿Cuántos son 3 años y medio? 42 meses. Y Dios le dijo, vete a aquel arroyo. Y ahí le dio de comer 42 meses, le dio de comer allí, le dio de beber, le dio comer carne. Cuando se le estaba terminando el arroyo, lo mandó para Sarepta de Sidón a seguir comiendo con una viuda y le manifestó el poder de Dios, que nada es imposible para Dios, porque dio un poco de harina y un poquito de aceite de una mujer que estaba ya comiéndose lo último y para dejar de morir, comieron todo el tiempo. A eso se le llama preservación de Dios. En el capítulo, gloria al Señor, capítulo 13, versos 5, encontramos que la mujer, o sea, la iglesia del Señor, corrió hacia el desierto y fue sustentada por Dios 42 meses. Amén. Y para que usted vea más, Dios siempre ha venido preservando a su pueblo. En Mateo capítulo 1, verso 17, encontramos que la gracia, cuando Abraham le creyó a Dios, cuando Abraham sí a Dios y le fue contado por justicia, o sea, por gracia. La gracia no existe desde que Cristo vino, la gracia existe desde Abraham, porque le fue contado
por fe. Por eso, si es por fe, es por gracia. La ley que estaba ahí, que vino la ley, amados hermanos, la Biblia dice en el libro de Galatas, que en Galatas capítulo 5, que fue nuestro ayo. O sea, la ley le fue como quien dice una nodriza, le pusieron una a Israel para que no se fuera deslizando todo el tiempo y cayera y se perdiera, le pusieron una nodriza, o sea, a alguien que, a una nana, pues, para que lo mantuviera hasta que viniera el cumplimiento. Ahora, la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 17, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, son 14. 14 más 14, 28 más 14, 42. Dios cuidó la iglesia primitiva, la iglesia antigua del Nuevo Testamento, pues 42 meses la preservó hasta Cristo. Ahora a la iglesia del Nuevo Testamento le toca predicar 42 meses. O sea, ahora miremosla, bien sencillo, 42 más 42 son 84 meses, que son los 7 años, la semana perfecta de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versos 1 y 2, dice que en 6 días hizo Dios todo y el séptimo descansó. Amén. La semana perfecta de Dios en la creación. Cuando el hombre pecó, Dios tuvo que empezar otra semana. A esta semana yo le llamo la semana de la restauración, la semana de la reconciliación, dice el apóstol Pablo, por lo cual nos ha mandado como embajadores, diciendo, reconciliados con Dios. Amén. Desde Abraham hasta Cristo, la mitad de la semana. Daniel dice, será quitado la vida al Mesías, ¿verdad?, en la mitad de la semana. Amén. Ahora a la iglesia le toca, y esto es lo que está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 11, a la iglesia le toca profetizar 42 meses, o sea, para cumplir completamente la semana y luego entrar a la nueva Jerusalén. Ahora, escúcheme esto, y esto es importante, que usted lo sepa. La palabra me dice que a la nueva Jerusalén no entrará cosa inmunda. Los perros, los blasfemadores, los hechiceros y todos los que practican la maldad, eso no tienen harta ni parte en la nueva Jerusalén. Por eso a Juan le fue entregada una caña para medir, una vara para medir, que es la palabra de Dios. No tenemos que pelear ni con los gentiles, porque el Señor dijo, no lo midas, hombre, yo para qué le voy a estar diciendo a un borracho, a un prostituto, a un ladrón, a cualquier persona ahí, ay, que usted aquí, mire vecino, si usted ahí pecamos de ignorantes nosotros los creyentes, si ya sabemos, y algunos de nosotros, amén, algunos de nosotros, ¿ven?, de ahí nos sacó el Señor. ¿Por qué está criticando usted? Amén. En este pasaje encontramos varias cosas hermosísimas. Dice que vendremos con el espíritu de Moisés y el de Elías. Nosotros como iglesia, con el poder de Moisés y el poder de Elías. Amén. Elías es el profeta del Espíritu Santo, el que hacía descender fuego del cielo. Moisés era el pastor. Moisés era el líder, aquel manso. Amén. Y nosotros dice, y yo he escuchado a predicadores que dicen hoy en día, ay, iba a venir Elías, iba a venir Moisés, y ellos dos le dicen al mismo tiempo, ¿y de ahí? Si nosotros ya cumplimos la misión. Moisés le dice, a mí me tuvo el Señor 40 años con los egipcios, preparándome. Amén. Para que aprendiera todas las mañas de los egipcios. Luego me llevó a Madián a cuidar ovejas para aprender el trabajo de pastor. Amén. El instituto bíblico de Moisés duró 80 años.
después se fue a pastorear al pueblo. 600,000 hombres con sus mujeres y sus hijos. Y por rato perdió la paciencia, así como la perdemos algunos de nosotros, ¿va? Que le dijo al Señor, mira, es de tu pueblo, agarrarlo. Y el Señor le dijo, el mío, agarrarlo vos. Mira, es que al malcriado ni Dios lo quiere. Gloria al Señor Jesús. Elías, el profeta de Dios, el ungido de Dios, que no tiene genealogía. No sabemos cómo. Elías aparece así de repente. Así aparece el Espíritu Santo. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Así sopla el Espíritu Santo. Dice, no sabes ni dónde vienes. Cuando acordás lo tenés ahí. Amén. Elías apareció así de repente y empezó haciendo señales y milagros y poderosos. Amén. Esos dos. Lucas dice claramente, Juan Bautista vino con el espíritu de Elías. Alabado sea el nombre. La iglesia tiene poder. Ahora, el poder grandísimo de Dios. La Biblia te dice a ti, hermano y hermana, en Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Usted y yo somos los responsables, asumamos la responsabilidad. Ya Moisés y Elías ya cumplieron su misión, hoy le toca a usted y a mí abrir la boca y empezar a hablar de Cristo Jesús, enfrentarnos y llegar hasta, primero ser el templo de Dios, luego si nos toca ofrendar la vida, hasta llegar al martirio en el altar del sacrificio, pues amén. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Deje de estarse peleando con los gentiles. Es posible que allí, dentro de esos gentiles, haya ovejas que van a oír. Dios no te mandó a condenar a nadie. Dios te mandó a predicar las buenas nuevas de salvación. Dios te mandó a hablar del Evangelio de Cristo Jesús, el que da la oportunidad. Hay veces que nosotros pasamos mandando a la gente para el infierno y la gente le dice, ¿y para dónde me voy a ir si ya vivo en él? Saquémoslos de ahí. ¿Cómo los podemos sacar? Ungidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo los podemos sacar ahí? Siendo manso y humilde de corazón, así como fue Moisés. ¿Cómo los podemos sacar de ahí? Aleluya. No negando el testimonio de la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga en esta tarde. Dios es bueno. Dios nos ama. Ahora, hoy esta noche pregúntele al Señor usted, y dígale, Señor, yo sé que tu palabra me mide, y usted lo sabe. Usted que me está viendo en esta hora, usted sabe que Dios lo está midiendo con la palabra. No es el pastor, hermano. A ver, que a mí conmigo se enojan si yo no escribí la Biblia. Dios es el Espíritu Santo, y el que te está dando la medida exacta para ver si sos templo o estás en el patio de afuera. Tú decides. ¿Sos templo o estás en el patio de afuera? Pero los que están en el patio de afuera, esos no entrarán a la Nueva Jerusalén. Espero en Dios que esta noche preguntemos a Dios, y que si hay algo que corregir, pues digámosle al Señor, Padre. Y yo le diría, si no te hacemos caso, pégalos un par de varazos con esa vara que tiene abajo, pero enderézanos, para que juntos, como dice el mismo Juan, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, el rey, el Señor, el dueño de la grey, pues no nos apartemos de él avergonzados. Oramos esta tarde y le decimos al Señor, gracias Padre, te damos honra, te damos alabanza a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque sé que nos has hablado a nuestro corazón, Señor. Has hablado a mi vida, has hablado a la vida de mis hermanos y mis hermanas. Señor, gracias porque en tu infinito amor, Señor, siempre nos habla a tiempo para que podamos corregirnos, Señor, para que podamos entender, Señor, que debemos de vivir una vida que a ti te agrada ante tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Nombre eternamente y para siempre. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Alabemos a Dios, levantemos la
la cabeza en alto, somos los hijos del rey. Respetemos las autoridades, hermanos, todo está siendo para que todos vivamos tranquilos, no tengamos ninguna tragedia en nuestro país. Ore por la nación, ore por El Salvador siempre, ore por todos, oremos los unos por los otros y Dios nos bendecirá grandemente. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima predicación. Dios me los bendiga.